Imaginemos, por un momento, la siguiente escena. Llevas 2 años enteros dedicando tu vida a investigar a un grupo muy cerrado de personas. Te has ganado su confianza poco a poco, has compartido con ellos incontables horas, conocen sus historias personales y de repente, en medio de una plaza pública abarrotada durante un acto conmemorativo importantísimo, alguien se te planta delante y a gritos te acusa de ser espía de los servicios de inteligencia del Estado y te prohíben volver a acercarte. Uf, madre mía, un escenario de auténtica pesadilla para cualquier profesional, vamos. Es el colapso total de años de trabajo de campo. Exacto, es que ante algo así, ¿qué se hace? O sea, recoger las libretas, huir a casa a llorar y dar el proyecto por muerto. Pues, a ver, la reacción natural sería esa, claro. Ya, pero ¿y si es posible darse cuenta de que ese rechazo brutal, ese grito en la plaza, acaba de convertirse sorprendentemente en el dato más revelador de toda la investigación? En la inmersión profunda de hoy vamos a desmitificar por completo la idea del investigador objetivo. Totalmente necesario, sí. Nos vamos a basar en los capítulos 3, 4 y 5 de los textos metodológicos de Rosana Guber para entender cómo se estudia realmente a los seres humanos. Y aviso a quien nos escuche que no es desde un laboratorio aséptico con luces blancas, sino bajando al barro, donde investigar implica, pues desde soportar picaduras de mosquito hasta enfrentarse a acusaciones de espionaje o prestar una atención obsesiva a los chismes de barrio. Es que es un viaje fascinante, porque rompe con esa fantasía de la objetividad pura. En las ciencias sociales, quien investiga no tiene un microscopio que aísla las bacterias tras un cristal. Su principal herramienta de trabajo es su propio cuerpo, sus emociones y su identidad, todo ello inmerso en la realidad que intenta comprender. Y claro, eso lo cambia absolutamente todo. Planteemos el problema base. Para entender a la gente hay que estar con la gente, ¿no? La técnica estrella para lograr esto se conoce como la observación participante. Exacto, el pilar de la etnografía. Pero, a ver, a mí esto me suena a una paradoja enorme. Ir a investigar a una comunidad ajena debe ser como acudir a una boda donde no conoces absolutamente nadie. Si te quedas en una esquina, callada, apuntando en una libreta lo que comen los invitados, pues eres un bicho raro, alteras el ambiente porque la gente te va a mirar con recelo. Claro, te conviertes en el centro de atención por no hacer nada. Eso es. Pero por otro lado, si te pones a bailar la conga y te tomas 4 copas con los primos del novio, te integras genial, pero te pierdes quién se está peleando en la barra porque ya eres parte de la fiesta y has dejado de observar. Ahí le has dado. Esa tensión que describes es exactamente lo que teóricos como Robert Tonkin señalan como la gran paradoja del método. O sea, cuanto más participas, menos capacidad de observación analítica tienes. Y cuanto más te aíslas para observar, menos participas y menos comprendes lo que realmente está pasando. Es un tira y afloja constante, vamos. Total. Históricamente hubo un momento fundacional para esto, protagonizado por el antropólogo Bronisław Malinowski, allá por 1922. Ah, el de las Islas Trobriand, ¿verdad? Ese mismo, Malinowski se instaló en el poblado de Ornaracana, y bueno, no fue a pasar un par de tardes haciendo encuestas, su vida entera se fundió con la rutina local. O sea, inmersión total. Absoluta. Las peleas de los vecinos, las bromas pesadas, los sucesos más triviales y los dramas familiares pasaron a ser su propia atmósfera diaria. Esta inmersión, esta especie de residencia forzada, fue lo que le permitió entender la cultura desde dentro. Claro, refutando las viejas teorías evolucionistas de escritorio de la época que solo miraban a estas sociedades desde la lejanía. Exactamente. No lo miraba desde la cubierta de un barco con unos prismáticos, juzgando desde fuera. Ya, pero esto debió abrir un debate enorme sobre cómo debe comportarse quien investiga, ¿no? Pues sí, fíjate. Por un lado está la corriente positivista, que defiende que hay que ser como ese científico de laboratorio, neutral, distante, minimizando la participación al máximo para no contaminar los datos. Ujú. Pero luego llega la corriente naturalista o interpretativista, que dice todo lo contrario. Argumentan que si no vives la cultura, jamás vas a entender el sentido que las propias personas le dan a sus acciones. Es que pretender ser una mosca en la pared, invisible y neutral, a mí me parece un mito absoluto. Estamos hablando de seres humanos estudiando a seres humanos. Hay un concepto del sociólogo Pierre Bourdieu que me llamó mucho la atención leyendo las fuentes, el epistemocentrismo. ¿Ah, sí?
un concepto clave. Básicamente señala la tremenda rareza de intentar estudiar como si fuera un objeto externo a una especie a la que tú mismo perteneces. Si estás ahí, respirando su mismo aire, ya estás generando un impacto. Totalmente. Por eso la cuestión no es si vas a participar, sino cuánto. El investigador Buford Juncker hablaba de un continuo que va desde ser un observador puro hasta la participación plena. Ya, un espectro. Pero cuidado, porque asumir un rol muy activo también te ciega. Hay un caso clásico de Robert Linhart, que entró a trabajar como obrero raso en una fábrica de coches para investigar las condiciones laborales desde dentro. Bueno, suena a la inmersión perfecta, ¿no? Lo parece, sí. Pero el problema fue que, desde su posición en la línea de montaje, solo podía ver la estructura de la empresa desde abajo. Su rol de obrero le impidió por completo interactuar o comprender el mundo de los gerentes o los directivos. O sea, la participación plena en un rol te encasilla. Totalmente, te limita la visión. Vale, participar a tope te encasilla. Pero intentar ser ese observador neutral como si fueras de cristal a veces es muchísimo peor. Hay una historia en el material sobre un mercado en Argentina y unas vendedoras conocidas localmente como las bolivianas que me pareció de verdad de película. Es un ejemplo brutal sobre los peligros de la falsa neutralidad. Un investigador quería estudiar la dinámica del mercado y empieza acercándose de forma natural. Compra verduras, charla con ellas sobre el precio de las cosas, sobre sus familias, sobre el cambio de moneda. Asume el rol de cliente conversador, digamos. Exacto. Y todo fluye de maravilla. Pero un día decide que ya es hora de ponerse científico. Deja de comprar, se acerca a los puestos y se dedica exclusivamente a hacer preguntas directas, libreta en mano. Rompe el personaje por completo. Rompe la transacción económica que justificaba su presencia. Al desaparecer el rol de cliente, su figura se vuelve incomprensible y amenazante para ellas. Estas vendedoras, que se encontraban en una situación de inmigración irregular, ven a un señor que ya no compra, que solo anota y pregunta datos personales. Claro, lógicamente cunde el pánico. Empiezan a creer que es un inspector de inmigración encubierto. Su intento metodológico de ser un observador neutral alteró la realidad hasta el punto de paralizar el mercado por puro miedo. ¡Qué fuerte! Lo que demuestra que ante la duda es mejor equivocarse participando que asustar observando. Sin duda. De hecho, a veces cometer errores o sufrir percances es la llave que abre la puerta. Pienso en la investigadora Esther Hermite haciendo su trabajo en Chiapas, México. Le empiezan a acribillar los mosquitos, tiene una reacción alérgica terrible y se le inflaman las piernas. Sí, un cuadro médico complicado. Claro, desde una lógica occidental, lo normal sería ir a una farmacia a por antihistamínicos. Pero una mujer local se le acerca y le diagnostica disípela. Según sus creencias, es una enfermedad causada por una vergüenza pública extrema que el cuerpo no ha podido procesar. Una interpretación totalmente cultural. Exacto. Y la cura, soplar aguardiente sobre las piernas. Y aquí está la genialidad metodológica. Hermite acepta el tratamiento, renuncia a su racionalidad médica occidental y deja que le soplen aguardiente. ¿Se dejó hacer? El alivio físico fue lo de menos. Lo crucial fue la validación de la lógica nativa. Al aceptar esa cura, demostró un respeto absoluto por el sistema de creencias del pueblo. Esa vulnerabilidad le otorgó una confianza inmediata. Ya ves, gracias a unos mosquitos y un trago de aguardiente accedió a toda la estructura de significados locales sobre la salud, la envidia comunitaria y la moral. Exactamente. Pero claro, esto me hace pensar en los límites éticos, hasta qué punto hay que mimetizarse. Me da la sensación de que en esa búsqueda desesperada de datos, quien investiga a veces tiene que tragarse sus propios principios morales. Hay otro caso, el de una investigadora en un barrio muy marginal, una villa miseria. Acompaña a una mujer local, Graciela, a buscar un armario de segunda mano que le regala una vecina de otro barrio más acomodado, a la que llaman Chiquita. Sí. Este caso ilustra el límite ético y emocional del campo. Están las tres en la casa de Chiquita y de repente, esta señora, que les está regalando el mueble, empieza a hablar con un desprecio absoluto sobre la gente de la villa, utilizando insultos clasistas, llamándolos, cito textualmente, negros borrachos. Menudo trago. Claro. La investigadora, que tiene unos valores de igualdad social muy arraigados, no puede evitar hacer un gesto evidente de rechazo, de incomodidad. Sin embargo, Graciela, que es la que vive en la villa y está siendo directamente insultada, se queda callada. No dice absolutamente nada. Es que, claro,
La investigadora reacciona desde su privilegio, desde su lógica de indignación teórica. Pero Graciela calla por pura supervivencia. Efectivamente. Está en juego un mueble que necesita, un posible empleo futuro y el estigma social de revelar su dolor. Si la investigadora salta y monta un escándalo moral para defenderla, arruina la estrategia de supervivencia de la persona a la que supuestamente está intentando comprender. Justamente. El investigador social no está ahí para emitir juicios morales en tiempo real, ni para salvar a nadie según sus propios estándares. Está ahí para entender por qué la gente hace lo que hace o calla lo que calla. Aprender a sostener esos silencios incómodos es fundamental. Vale, de acuerdo. Ya estamos integrados. Hemos bebido aguardiente y hemos aprendido a callar ante comentarios hirientes. Eso es. Pero en algún momento habrá que empezar a hacer preguntas sistemáticas para sacar la información, ¿no? Entramos en el capítulo 4, el terreno de la entrevista etnográfica. Un terreno peliagudo. Y aquí la analogía que me viene a la mente no es la de un interrogatorio policial buscando la pistola humeante bajo un flexo deslumbrante, es más bien como ser un rastreador experto en un bosque desconocido. Si entras pisando muy fuerte, con tus propias botas, es decir, imponiendo tus categorías teóricas, espantas a toda la fauna local. Tienes que aprender a caminar con su mismo ritmo. Es una excelente forma de verlo. Durante mucho tiempo existió una visión muy clásica y extractiva de la entrevista. Se creía que la información objetiva estaba escondida dentro del cerebro de la persona y que con un buen cuestionario estandarizado simplemente se extraía, como quien saca oro de una mina. Claro, como si fuera solo rellenar casillas. Pero hoy la visión es constructivista. La entrevista es una relación social en sí misma. El dato no existe previamente metido en un cajón mental, el dato se construye durante la interacción. Claro, porque la forma en la que hablas ya determina lo que te van a contestar. Lo que teóricos como Briggs o Sicurel llaman metacomunicación. Metacomunicación, vale. Son las reglas invisibles de cómo se habla en una comunidad. No puedes llegar con tu grabadora a imponer un formato de pregunta y respuesta occidental. Ya, no encaja. En algunos contextos, que venga alguien con una libreta a hacerte preguntas directas huele a control policial o estatal. En otros, simplemente les parece una forma de comunicación absurda. Espera, a ver, me he perdido un poco. Si no puedo llevar un cuestionario cerrado ni hacer preguntas directas porque espanto al personal, ¿qué hago? ¿Me siento en una silla en absoluto silencio a esperar que algún día decidan hablar exactamente del tema que estoy investigando? O sea, suena tremendamente ineficiente. No es sentarse en silencio, para nada. Es aplicar lo que se conoce como la entrevista no directiva, que tiene sus propias técnicas sutiles para no asustar a la fauna local que decías antes. Se basa en 3 procedimientos clave. A ver, cuéntame. El primero es la atención flotante. Consiste en escuchar activamente, pero sin privilegiar ningún tema de antemano. O sea, dejas que la otra persona hable de lo que considera importante, ¿no? Exacto. Sin interrumpir para reconducirla a tu agenda. Uf, eso tiene que ser dificilísimo para nosotros que estamos acostumbrados a dirigir las conversaciones todo el rato. Lo es. Estoy convencido de que es lo que más cuesta. Y va de la mano del segundo procedimiento, la asociación libre. Vale. Si tú le preguntas por su trabajo y la persona acaba contándote un cotilleo sobre la panadera del pueblo, dejas que lo haga. Sigues ese hilo, aunque inicialmente te parezca una distracción sin sentido. Ya veo. Y esto nos lleva a la tercera regla de oro, la categorización diferida. Esto significa prohibirse etiquetar o juzgar rápidamente la información con nuestros propios esquemas. Ah, esto último me recuerda otra vez a la investigadora en Chiapas, a Esther Hermite. Si mal no recuerdo de las fuentes, ella estaba intentando entender el sistema político y el gobierno del pueblo. Y al preguntar por los líderes, alguien le contesta con total naturalidad. Sí, los viejitos vuelan por la noche y si te portas mal, te castigan. Imagina que escuchas eso con mentalidad de burócrata occidental. Automáticamente lo descartas. Claro, lo etiquetas como folclore pintoresco, ignorancia o superstición, y sigues preguntando por las elecciones municipales. Pero si aplicas la categorización diferida, frenas ese impulso. Escuchas, no juzgas y profundizas. Y al hacerlo, Hermite descubrió que esos viejitos que vuelan formaban parte de un sofisticadísimo sistema de control social y político basado en la brujería y en la figura del nahual. ¡Qué barbaridad! Era el verdadero poder en la sombra, algo que jamás habría salido en una encuesta de opción múltiple. Pero claro, para llegar a eso hay que pasar por fases. Al principio, cuando llegas a un sitio nuevo, quien investiga ni siquiera sabe qué es lo que no sabe.
Entiendo que hay una primera etapa que consiste literalmente en descubrir qué preguntas hay que hacer. Así es, porque lo que al investigador le parece ir al grano, para la comunidad puede ser irrelevante o incomprensible. Hay un ejemplo fascinante de un estudio en Buenos Aires. Un investigador, Roberto, quería estudiar los prejuicios sociales y la discriminación. Un tema complicado. Muy complicado. Si vas por la calle con una carpeta preguntando, disculpe, del 1 al 10, ¿cuán racista es usted? El fracaso es absoluto. Nadie te va a decir la verdad. Lógico, nadie quiere quedar mal. Así que usa preguntas descriptivas, muy abiertas, típicas de esta primera fase de descubrimiento, tal como aconsejan autores como Spradley o Agar. Empieza a charlar con una vecina y ella de la nada empieza a hablar con pasión sobre el aerobismo, sobre salir a hacer footing. Aparentemente una pérdida de tiempo total para una investigación sobre racismo. Exacto. Pero en lugar de cortarla, Roberto le pregunta por la ruta exacta por la que corre. Ella le detalla el camino y menciona que da un rodeo enorme para evitar una zona específica de conventillos y viviendas precarias. Ujú. Cuando él con mucha naturalidad le pregunta por qué evita esa calle, ella baja la voz y responde, porque por ahí están los negros. Es alucinante. Te paras a pensar en cómo una simple charla intrascendente sobre salir a correr con zapatillas de deporte acaba desnudando por completo la segregación socioresidencial y el racismo estructural de toda una ciudad. Es que esa es la clave del método. Es algo para reflexionar en nuestro día a día, de verdad, cómo usamos constantemente el lenguaje codificado y cómo nuestras rutinas más inocentes ocultan nuestros prejuicios más profundos. Totalmente. Y una vez que descubres esas categorías locales ocultas, pasas a la segunda etapa de la entrevista, que es focalizar y profundizar. Ah, vale. Aquí ya puedes usar preguntas más incisivas, contrastando conceptos o haciendo de abogado del diablo, como propone Strauss. ¿Y cómo sería eso en la práctica? Pues hay un caso donde una concejal política se la pasaba tachando a los habitantes de los barrios pobres de ser unos promiscuos. Uno podría asumir que sabemos perfectamente qué significa promiscuidad sexual, Claro, todos tenemos una idea en la cabeza. pero en esta etapa de contraste, el investigador le pide ejemplos concretos. Resulta que, para esa concejal, la promiscuidad no tenía nada que ver con la moralidad sexual. Para ella, familias promiscuas eran aquellas donde los hijos tenían distintos apellidos. ¡Wow! Su definición de promiscuidad era puramente un problema burocrático de orden civil. Lo que demuestra que el significado de las palabras no es universal. Y ojo, tan importantes como las palabras son los silencios. El contexto lo es todo. ¿A qué te refieres con los silencios? En el material se habla de cómo un investigador intentaba hacer entrevistas en una zona humilde, y un vecino le advierte muy serio, acá no habla nadie, ¿Por qué tanta resistencia? ¿No querían ayudar? por el peso aplastante del contexto histórico ampliado. Estamos hablando de Argentina, con el recuerdo reciente de la dictadura militar. Durante los años de represión, si alguien con aspecto oficial venía haciendo demasiadas preguntas, poco después había represalias, secuestros o desapariciones. El trauma estaba intacto. Madre mía, para ese vecindario el silencio no era falta de cooperación, el silencio era un escudo de supervivencia. Exactamente. Interpretar las pausas, el recelo, las esperas y el miedo es tan vital como grabar las respuestas. Son datos sociales en sí mismos. Vale. Hasta aquí todas estas técnicas suenan muy lógicas. Observación participante, atención flotante, interpretar los silencios, todo muy metódico. Sí, sobre el papel es impecable. Pero claro, llegamos al escollo principal del capítulo 5 de Geber. Todo esto asume que quien investiga es una máquina perfecta aplicando un método. Y resulta que el instrumento de medición principal tiene sus propios miedos, sus prejuicios, su género y su ego. Ese es el golpe final de realidad. Durante mucho tiempo arrastramos una concepción occidental muy rancia del investigador como una persona ideal, como decía Marcel Mauss, un ente puramente racional, desinteresado, casi jurídico, que deja sus emociones colgadas en el perchero junto a la bata blanca antes de investigar. El mito de la neutralidad pura. Pero el trabajo de campo real hace saltar por los aires esa máscara. Y aquí es donde retomamos la historia con la que abrimos hoy. El famoso incidente crítico. Uf, la pesadilla. Recapitulemos bien para quien nos escuche. Una investigadora lleva 2 años de su vida estudiando la identidad de un grupo de veteranos de la Guerra de las Malvinas de 1982. Sí, un contexto muy delicado. Ha ido con sumo cuidado y durante un acto público masivo, junto al Monumento a los Caídos,
Se le acerca a la esposa de uno de los dirigentes principales del grupo y, frente a todo el mundo, la acusa de ser de los servicios de inteligencia del Estado. La tensión del momento debió ser insoportable. Cualquier manual antiguo le habría dicho a la investigadora que eso era un obstáculo ajeno a la investigación, un malentendido molesto, y que debía buscar a otro grupo para estudiar. Recoger las cosas y marcharse. Pero ella decide utilizarse a sí misma como herramienta analítica. Desmonta ese rechazo en 4 dimensiones que prueban que la objetividad no existe, empezando por la más cruda, las emociones. El miedo visceral al rechazo, el terror a ser expulsada del grupo después de años de esfuerzo. Exacto. Históricamente, sentir miedo o angustia en el campo se veía como una patología, un antimétodo. Las emociones eran consideradas algo privado que manchaba la fría razón. Claro, como si sentir te hicieran menos científica. Y una razón que por supuesto siempre se ha asociado históricamente a los hombres blancos europeos, mientras que la emoción se relegaba despectivamente a las mujeres o a las poblaciones nativas. Ya, el clásico sesgo machista y colonial. Y eso enlaza directamente con otra dimensión gigantesca del incidente, el género. ¿Qué significaba ser mujer en ese terreno? Una pregunta fundamental. Me pareció muy sintomático que, cuando la investigadora buscó apoyo en sus colegas académicos masculinos, estos intentaron tranquilizarla diciéndole algo así como: «Va, no te preocupes, seguro que solo fue un ataque de celos de mujeres». Una minimización absoluta. Le quitaron toda la carga política e institucional a la acusación para reducirla a un cliché machista de patio de colegio. ¡Qué rabia, de verdad! Fue el feminismo y autoras como Joan Scott quienes obligaron a las ciencias sociales a entender que el género no es solo un dato demográfico, sino una categoría que altera toda la investigación. Es que en el campo hay una doble moral sobre la protección masculina. A las investigadoras a menudo se les asigna un rol de hija o de hermana menor, bajo la protección de líderes locales masculinos. Pero esa protección es, en realidad, control. Y claro, si te sales de ese control, eres un peligro. Tal cual. La investigadora de las Malvinas era autónoma, se movía sola y no estaba bajo el paraguas protector de ninguna organización ni de ningún hombre del grupo. Al ser inclasificable, automáticamente generó sospecha. Claro, una mujer independiente indagando en sus vidas pasó de ser vista como una académica inofensiva a ser percibida como una amenaza de seducción incontrolable o directamente como una espía institucional. Es fascinante y terrible a la vez. Y esto nos lleva a la última dimensión, la naturalización del foráneo. Así, el estigma de ser espía. Lo irónico aquí es que ella no era una antropóloga europea estudiando una tribu lejana, era una investigadora argentina estudiando a veteranos de guerra argentinos. Lo que autoras como Marilyn Strathern llamarían autoantropología. Eso es. Pero compartir el pasaporte no significa compartir el mundo. O sea, esa fue la lección maestra. No se entendían, a pesar de ser del mismo país. Claro, en un país con el tejido social destrozado por una dictadura militar. Para ese grupo de veteranos el Estado no es un ente burocrático neutro que da becas universitarias. El Estado es la antinación, el leviatán que los mandó a una guerra sin preparación. Es el enemigo histórico. Tiene todo el sentido. Al ver a esta investigadora, financiada indirectamente por instituciones estatales y sin lazos de sangre con ellos, la única lectura lógica en su radar de supervivencia era la amenaza. Totalmente. El mito del investigador neutral, masculino y europeo quedó totalmente desarticulado. El rechazo no destruyó su tesis, al contrario, le regaló el dato más valioso sobre cómo ese colectivo entendía profundamente la desconfianza, la traición y el poder del Estado. Es absolutamente asombroso, fíjate. Si repasamos el viaje metodológico de la sesión de hoy, hemos visto cómo aceptar que te soplen aguardiente en las piernas para curar unos mosquitos es lo que realmente te abre las puertas de una cultura. Sí. Sí. Hemos descubierto cómo aguantar en completo silencio un comentario racista y clasista frente a un armario viejo te enseña más sobre la supervivencia social que cualquier libro. Cómo indagar sobre una ruta para salir a hacer footing expone los muros invisibles de toda una ciudad. Son lecciones brutales. Y cómo ser humillada y acusada de espía en la plaza pública termina siendo la llave maestra para descifrar el trauma de los veteranos de guerra. Queda clarísimo que la técnica etnográfica no es aplicar una fórmula matemática, Es una negociación constante, caótica, sucia y profundamente humana. Totalmente de acuerdo. Y requiere sobre todo una humildad intelectual inmensa. Quien investiga debe aceptar que su sola presencia, sus miedos, su género y sus supuestos errores son parte intrínseca de los datos que recoge.
No se puede aislar al observador del observado. Lo cual creo que nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para que lo medite quien nos escuche. A ver, si el simple hecho de estar ahí altera irremediablemente el comportamiento de la gente, y si hasta las emociones más íntimas, la identidad de género o el pasaporte de quien hace las preguntas moldean por completo las respuestas que recibe, entonces, ¿existe realmente algo que podamos llamar verdad social pura, objetiva e incontaminada? Uf, esa es la gran pregunta. O al final del día, la antropología y las ciencias sociales siempre están coescribiendo una novela coral basada en hechos reales, donde quien investiga y la gente a la que estudia redactan juntos la historia. Si el laboratorio siempre estuvo roto, igual es lo mejor que nos podía haber pasado.